Muy buenos días, familia. Seguramente muchas veces os preguntáis cómo mucha gente puede llevar la vida que lleva, puede hacer las cosas que hace. La respuesta es muy sencilla. Normalmente esas personas hacen lo que les gusta, hacen lo que aman. Lo que no tiene sentido es hacer lo que no te gusta. ¿Tú crees realmente, o en qué momento, la pregunta sería, ¿en qué momento fue en el que llegaste a creer que tenías que hacer algo que no te gustara? Y la respuesta es sencilla, en el colegio. En el colegio nos enseñan a estudiar cosas que no nos gustan, nos empiezan a programar. Esa es la programación, no es que te metan cosas o ideas raras, es esto. Te empiezan a decir que tienes que estudiar, tienes que aprobar y tienes que ganarte la vida el día de mañana. Pero en ningún momento hay una asignatura en la que te enseñen cómo encontrar tu pasión, cómo encontrar tu propósito. Solo se habla única y exclusivamente se habla de carreras que tienen salida, estudios que puedes cursar y eso lo que hace es empezar a crear en ti, en tu mente, un programa en el que solo concibes que puedes ganarte la vida desempeñando oficios ya establecidos o conocidos y que para ello tienes que estudiar esta carrera y tienes que estudiar muchas cosas que no te gustan. La mayoría de carreras, aunque te guste una carrera, incluso gente que ha encontrado su vocación a temprana edad lo tuvo claro y empezaron una carrera universitaria que les gustaba, pero no hay persona que todas las asignaturas le gusten y muchas cosas que tienes que estudiar que no te gustan. Entonces, y en verdad desde mucho antes, estás haciendo cosas que no te gusta hacer desde que eres un niño. ¿Qué atrae esto? ¿En qué resulta todo esto? Resulta en una vida totalmente abocada a un fracaso. Porque para mí no hay mayor fracaso que dedicarte a eso que no te gusta. Desempeñar labores que no te gustan. Voy a poner un ejemplo. El primero que se me venga. Imagínate que trabajas en un supermercado y a ti no te gusta reponer los armarios. Es normal, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Que si tú durante toda tu vida te quedas ahí o durante un periodo más largo del que se requería, porque ojo, al inicio muchas veces tendrás que coger un trabajo, a lo mejor no has empezado ya por el camino recto, ya te has desviado, pero ya estás, pero puedes volver. A esto me refiero con que a lo mejor inicias en un trabajo, un oficio que no te gusta para coger unos ahorros o incluso hacer un currículum que consideras que se puede requerir para el siguiente paso y tienes que coger este rodeo en lugar del camino recto. ¿Por qué el camino recto? Porque cuando tú haces lo que te gusta y empiezas a temprana edad, ¿qué sucede? Que aunque no te paguen puedes desempeñarlo porque no tienes la necesidad de cobrar, de ganar un dinero por ello. Claro, ahora ya la gran mayoría, algunos si todavía sois jóvenes, agraciados vosotros, ¿no? Es suerte y lo vais a reventar en la vida si estáis viendo esto con 18 años más o menos. Tenéis a vuestros padres cubriéndoos. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo se le saca el jugo a los padres? Yo no se lo saqué lo suficiente, pero ahora hablaremos sobre ello, de mi caso, para que lo acabéis de comprender mejor. Cuando estás bajo la tutela de tus padres, lo bueno es que no tienes que preocuparte del hogar, de la comida y de otras muchas cosas. Les ayudas, por supuesto, es lo suyo, que les ayudes, que seas un buen hijo, pero estás cubierto, estás seguro. Entonces puedes decir, oye, mira, a mí me encantan los coches, los Ferraris, lo que sea. Y voy a pedirme por mi cumpleaños o por Navidad o por lo que sea, o haciendo este trabajito extra para ahorrar y pedirme una cámara buena de fotos, de vídeo, de lo que sea, y pagar este programa mensual de edición de vídeos y voy a hacerle buenos vídeos o buenas fotos. Y empiezas a meter la cabeza en ese oficio que te gusta, los coches, por poner un ejemplo. Entonces tú ya desde temprana edad estás sembrando para tu futuro. Y si no te sales y te mantienes ahí, porque obviamente vendrán dificultades, vendrán momentos que igual nadie te llama o no conoces personas para grabar vídeos, o lo que surja, o la dificultad que surja, pero como es algo que te gusta, te va a ser mucho más fácil resistir. Obviamente para eso también vas a necesitar un mínimo de disciplina, un mínimo de hábitos saludables para poder dar tu mejor versión. Imaginaros que yo te contrato para grabar ese vídeo y de repente el niño llega tarde, o el muchacho, o el adulto, me da igual, llega tarde, viene despeinado,
la mochila de la cámara la tiene hecha un cisco, se pone ahí, incluso se pone nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? Porque no estás haciendo las cosas bien. Si no llegas alegre, si no lo preparas con esmero, con cariño, tienes la cámara limpia, el hombre flipa, dice, no, joder, míralo, qué sano, qué majete, qué aura tiene, qué vibra, ¿no? Cómo cuida sus cosas y te ve entregado totalmente, te ve que estás dispuesto totalmente al vídeo. ¿Tú te crees que esa persona no te va a dar una propina? Aunque le digas que se lo has hecho gratis, que se lo haces gratis. Y una cosa, y si no te da nada, será una prueba de Dios, de la vida, para ver cómo operas. Y si tú vuelves a hacerlo, indistintamente te hayan pagado o no, te volverá a poner a prueba tantas veces como quede claro a ti en verdad, porque Dios está conectado contigo, hasta que realmente tú tengas claro que lo haces porque amas hacer eso y no lo estás haciendo por dinero. Y entonces empezará a llegar el dinero, porque es como funciona. Fijaros, la gente que más tiene, los billonarios, dicen, si acabara todo, ¿qué harías? Volver a empezar. Pero no es por el dinero, porque amo hacer esto. Es la gente que más y más hace sin esperar el dinero. Muchos de ellos, los que no, hablamos de los buenos, ¿vale? De los que no están dominados por un ego insaciable que necesita más y más y más, sino gente que vive plena y genera mucha abundancia, mucho dinero. Están totalmente desapegados del dinero. Lo hacen porque se han dado cuenta o en el fondo sienten que disfrutan más haciendo eso que les gusta que otras cosas que no le gustan, aunque le genere mucho dinero y luego gastarlo ya en cosas que le puedan gustar, pero vas a pasar mucho más tiempo, mucho más tiempo haciendo tu oficio que gastando. Y si tienes un buen oficio y un oficio que te gusta y comprendes esto y aplicas esto, te va a empezar a llegar mucho dinero. Como siempre, tendrás que invertir, como decimos, en esa cámara, en ese programa, sin saber si te va a volver. Luego tú ya estás dando al mundo, a la marca de la cámara, al que creó ese programa, al de Apple si tienes un iPhone, de Samsung si tienes un Samsung. Entonces, tú ya estás dando sin esperar recibir. Lo estás haciendo, hablo a la hora de hacerlo para un negocio, no es como el que lo compra y el que da para recibir. Compro un iPhone porque quiero aparentar o quiero tener un buen móvil y cuando haga buenas fotos en Instagram que se vea. No, no es lo mismo eso que hacerlo para un propósito, no. Voy a comprarlo para hacerle buenas fotos a la gente. Voy a coger esta cámara, voy a estudiarme este curso para poder hacer los mejores vídeos posibles. Claro, así hay niños de 18 años que graban mejores vídeos que todos nosotros. Para empezar, son jóvenes, absorben, etcétera, etcétera. Por eso se dice, y Jesús decía en la Biblia y demás, sed como niños. Los niños son esponjas, entonces no quiere decir que porque seas mayor ya no puedas, no, simplemente tienes que volver a ser como un niño, pero obviamente lo que tiene sentido es ser como un niño. No te vas a poner a andar a gatas ni a llorar porque no te llega la comida. Tienes que ser niño en el espíritu, en ser una esponja, en olvidar y salirte y decir, vale, ok, todo esto que me han enseñado en el colegio y que solo me puedo dedicar a ciertos trabajos precarios, que esto es la vida, todas esas ideas las borras y empiezas a ser como un niño. Igual que te creíste eso, ahora te puedes creer esto. Te sabes, lo que va a depender de ti es lo que dejas lo que va a depender de tus pensamientos, por tanto acciones, por tanto resultados, es lo que has dejado entrar en tu cabeza. Luego, si descartas esas viejas ideas que ya has visto, los pensamientos, acciones, resultados que generan y adquieres unas nuevas que estás viendo qué resultados generan, entonces empezarás a tener resultados semejantes. Por eso la importancia del entorno también. Por eso cuidar tu mente. Por eso alejarte de tentaciones. Por eso todas estas cosas que decimos. Cuando tú además estás consciente, cuando hablamos, ¿no?, de la famosa palabra conciencia, ¿consciente qué significa? Ser consciente de lo que estás haciendo y, por supuesto, pensando. Si tú te das cuenta de tus pensamientos, puedes estarlos cambiando continuamente. Si digo, no, es que esto es muy difícil porque no me va a salir, automáticamente lo cambio. Ok, ¿este pensamiento me beneficia o me perjudica? Me perjudica. No, esto es posible y lo voy a lograr. ¡Pum! Y ya empieza mi mente ahora, coge un programa distinto, en vez del es difícil buscar una excusa y irse a hacer otra cosa distinta. Ahora, como no, es posible,
Y si otros lo han hecho, yo también puedo, empieza a buscar soluciones. En vez de haberse ido, está yendo. En vez de, vamos a decir, abandonar, sigue, continúa el camino. Y esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, sea lo que sea que os gusta, siempre todo el mundo tiene algo que le gusta, más o menos, pero algo. Bien sea el deporte, bien sea la comida, bien sean los animales, bien sean los automóviles, bien sea la informática, bien sean los idiomas, el turismo, viajar, lo que te guste. Observa, si ahora te va a venir un pensamiento, ya, pero es que esto ahora lo hace ya todo el mundo. Entonces, para mí es muy difícil descartar ese pensamiento. No, pero es que yo ya tengo hijos, yo ya tengo familia, yo ya tengo préstamos o cosas que pagar y no puedo hacer eso. Si puedes, descarta ese pensamiento. Otros han podido, otros han creado su vida ya teniendo toda la familia montada. ¿Más difícil? Probablemente, pero a la vez también tienes más experiencia. O sea, es más difícil, pero se puede ver como más difícil, pero no es ni mejor ni peor, porque tú ahora tienes más sabiduría, tienes más experiencia que el niño en muchas cosas. Mucha de esa experiencia es negativa y simplemente la tienes, pero tienes que olvidar el aprendizaje que tuviste porque probablemente fuera desde un mindset negativo, desde una mentalidad negativa. Entonces, según vas cambiando tus experiencias, cuando cambias ese mindset, tus experiencias pasan a ayudarte. Si no cambias ese mindset, esas experiencias te frenan. Luego, la experiencia no es buena ni mala, al igual que esto otro. Tener hijos te va a motivar más, o te debería de motivar más. ¿Para qué? Simplemente para darles el mismo legado, que se dediquen a eso que les gusta. Entonces, tienes más presión en el sentido bueno de la palabra. Tienes que hacerlo. Cambio el que no tiene nada, bueno, es como no me preocupo, no tengo preocupación. Bueno, puedo hacerlo más tarde, no puedes, tienes tu familia. Y te urge también ir ganando ese dinero. Pero olvídate del dinero. Simplemente deja que tengas un poco esa presión para accionar más, para hacer cosas que a otros les daría más reparo. Para esos que van a una formación, por ejemplo, y se dan 3 trucos que hacer, ese que durante la formación probablemente ya los está haciendo o según acaba. No ese que se va a tomar unas cervecitas, incluso de fiesta ese día, y no ha aplicado nada de lo que han dicho en la formación. ¿Qué estás celebrando? ¿El que no has hecho nada una vez más? Entonces, es un conjunto de sentido común organizado el que se necesita. Tú quieres hacer, tú quieres hacer eso que te gusta, empieza dedicándole un tiempo. Y luego, ¿cómo te puedes dedicar a eso que te gusta? ¿Cómo puedes hacer negocio? Sobre todo luego el hacer negocio. Porque dedicarte luego a lo que te gusta va a ser fácil. Muchas empresas van a necesitar un fotógrafo, videógrafo, editor, por ejemplo, en lo de los coches, ¿no? Que estábamos hablando. Pero tú tienes que ir un poco más allá y tienes que pensar. Para ello tienes que empezar normalmente a aplicar, ok, ¿qué necesidades hay aquí? ¿Qué problemas hay? Y aportar soluciones. Recuerda, el dinero viene de aportar soluciones. Cuando tú solucionas tu problema de una gran forma y escalable a otros, puedes solucionar el problema de otros. Otros van a pagar porque les soluciones ese problema. Si tú te encuentras con que, por poner un ejemplo, no encuentras personas que quieran vídeos, dices, vale, yo estoy aquí ya con la cámara y todo preparado, ¿y quién quiere vídeos? Y no encuentras. Pues puedes crear una plataforma, puedes crear una forma de encontrarlo. Ahora, cuando tú encuentres para ti, podrás encontrar para otros. Si luego te llevas una comisión por encontrarle para otros, ellos pues por supuesto te la van a dar, porque de no tener nada, a que les des un trabajo, mejor ganar 90 y darte a ti 10 que no ganar yo nada, en vez de ganar 100. Entonces, así han surgido la mayoría de aplicaciones que ponen en contacto gente, personas, portales de venta, etc. Tú siempre empieza a hacer tu oficio, esa cosa que te gusta, y busca soluciones a los problemas que te encuentres. Y no pares hasta encontrar la solución. Y otro truco, aunque esto sería para otro vídeo, si quieres solucionar un problema, escribe muy detalladamente ese problema, hasta tal punto que el problema de ser una frase hayas sacado toda la estructura, todo lo que engloba ese problema, el antes, el mediante, el durante y el después de haber solucionado ese problema. Y dale vueltas a cómo solucionar el problema. Hoja en blanco, escribe el problema y dale, y dale, y dale. Y tu oficio ahora es solucionar ese problema.
Y ahí es cuando van a empezar a venirte las ideas. Por supuesto, válete de todos los principios y leyes universales que también enseñamos. Válete de pedirle a Dios, de visualizar cómo solucionas el problema, de verte ya, aunque no sepas, ¿no?, la solución como tal, pero verte ya habiendo solucionado ese problema, cómo te sientes, vibra con esa sensación de haber solucionado ese problema, con la gratitud de haber sido capaz de haberlo solucionado, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda, como decía en una publicación de Java en Instagram, la humildad es la capacidad de ver de reconocer tus propias limitaciones y actuar en consecuencia de ellas. No es ser humilde, ser pobre o ser calladito. Eso es ser calladito y ser pobre. Ser humilde es actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces, observa tus debilidades y actúa en consecuencia y haz las cosas que realmente te gustan, como haría un niño. Chao, chao familia, espero que os sirva como siempre. Ya sabéis, podéis encontrar en Instagram vídeos diarios. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla aquí en los comentarios o iros directamente a mi perfil de Instagram y dejarme ahí un mensaje. Si te gusta el vídeo, dale un like, ya sabéis, es importante para que lo muestre a más gente y por tanto podamos ayudar a más personas. Eso se llama gratitud y no egoísmo. El egoísmo es cuando te ha servido para ti y no quieres que otros lo vean. Entonces, si sientes gratitud, le das al like y nos vemos. Chao, chao.